Vale, pues si os parece a todos, empezamos ya con la segunda parte. Empezará Eusebio Valero, que es evaluador en propuestas individuales de Marie Curie y es también profesor de la UPM, si quieres, Eusebio. Y también invito a sentarse ahora a Iván, que tiene una outgoing fellowship y está ahora en su fase de retorno. Por favor, si quieres, Iván, y a Eduardo, que él tiene una individual European Fellowship. Y bueno, nos van a explicar cuál es su caso, su experiencia y cómo han vivido esto de tener y solicitar una Marie Curie. ¿Cómo se llama? Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Eusebio Valero. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito muy rápidamente, dado que realmente la presentación es un poco más larga, luego probablemente no me centraré en todas las transparencias que he preparado debido a la falta de tiempo. Simplemente os voy a contar un poquito mi experiencia como evaluador de Individual Fellowship, aunque realmente como evaluador tengo experiencia no solamente en Individual Fellowship, sino también en otras, ¿no? Por ejemplo, ya he participado en el programa Aeronáutica, en el antiguo FP7, en lo que ya eran propuestas Level 1, Level 2 y Level 0. En el programa de transporte actualmente estoy también participando como evaluador, en el primer y segundo call. En Clean Sky también, realmente mañana tengo que ir a Bruselas, precisamente por eso. En Marie Curie, tanto en ITNs como en Individual Fellowship. También me han llamado como experto para una vez hacer el seguimiento de lo que son las propias propuestas. Y luego, adicionalmente, pues soy coordinador de 3 propuestas de Marie Curie. Actualmente nos han concedido otra propuesta también, que empezará el año que viene, está concedida, y también participo en una CSA de aeronáutica. Luego, bueno, pues podría decir que tengo una cierta experiencia, no solamente en la parte de propuestas, sino también en evaluación de propuestas en los últimos, básicamente son 4 años de experiencia, porque es cuando hace 4 años básicamente no tenía nada de aeronáutica o nada de experiencia en evaluación y en el programa aeronáutico, y la he conseguido en los últimos 4 años. Luego os animo a ello. Ya, bueno, básicamente entrando en la parte de evaluación, pues la evaluación actualmente se hace de 2 formas, una evaluación remota y una evaluación presencial en Bruselas, ¿no? Aquí viene un poquito el ciclo o el gráfico de cómo se hace todo el proceso, ¿no? Habitualmente se hace el call for proposal, la comisión recibe las propuestas, se hace una selección de evaluadores, con 2 o 3 meses de antelación nos suelen llamar, nos suelen mandar un correo para ver si estamos disponibles, y nos mandan, inicialmente se hace una asignación de propuestas, que habitualmente en Individual Fellowship suele ser del orden de 20 propuestas. Os recuerdo que las Individual Fellowship son 10 páginas por propuesta, más un número de páginas adicionales para el tema curricular, ¿no? Tienes que hacer una evaluación remota y tienes que escribir lo que llaman en un IER, que es un Individual Evaluation Report, y posteriormente hay que hacer una evaluación presencial en Bruselas. Ahora os comentaré, cada propuesta la evalúan 3 evaluadores, que luego nos tenemos que poner de acuerdo con el score, ¿no? Posteriormente se hace una ranking list, que es un ranking final de todas las propuestas, y ahí digamos que nuestra labor acaba, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos exactamente qué propuestas han concedido o no, simplemente preparamos el ranking list y ahí pues simplemente la evaluación considera cuáles son las propuestas que al final va a terminar financiando o no, ¿no? Entonces, muy rápidamente, lo que he comentado antes, pues para ello se hace todo ahora a nivel de Internet. Antiguamente se hacía presencial, tienes que ir allí y te daban el fajo de propuestas. Actualmente pues, te dan acceso a través del Participant Portal a una aplicación web donde tú puedes descargar las propuestas en un fichero PDF y tienes que escribir tu report, ¿no? Siguiendo un template directamente en remoto. De tal forma, cuando tú llegas a Bruselas, tú ya has hecho ese trabajo, ¿no? De esa manera, pues los consensus report, que son los reports de consenso entre los 3 evaluadores, son mucho más dinámicos, mucho más rápidos y las conversaciones generalmente más ágiles, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentaros muy rápidamente, repito, hay 3 evaluadores por propuesta y todos evaluamos lo mismo, ¿no? Es decir, la misma propuesta y seguimos el mismo template de evaluación.
nos reunimos posteriormente en Bruselas y hay una discusión para llegar a un acuerdo entre la nota final. Esa discusión a veces es corta, a veces un poco más larga, dependiendo si las notas iniciales de nuestro report coinciden o están muy separadas, ¿no? A partir de ahí se llega a un acuerdo y se obtiene una nota final, ¿no? Esa nota final se escribe lo que vosotros recibiréis, que es el ESER, que es Evaluation Summary Report, y se escribe además pues, los comentarios positivos o negativos sobre vuestra propuesta, ¿no? Posteriormente existe ya una reunión final donde se ponen todas las propuestas en un ranking. Obviamente, como una propuesta suele ser muy, muy grande, pues simplemente en ese ranking pues aparece, tú ves muy rápidamente todas las propuestas que aparecen, pero no sabes lo que es la equivalencia entre el ranking y propuestas concedidas. Esa parte no la conocemos. Yo he trabajado, por mi perfil, he trabajado siempre en el panel de ingeniería. Hay otros paneles y no sé, eso ya probablemente lo haya comentado, el punto nacional de contacto, cómo se hace el reparto final de lo que es el dinero, ¿no? Bien, yendo un poco a la parte práctica, que es lo que probablemente os interese, esto es lo que nosotros recibimos y lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, esta es la pantalla, entramos en el Participant Portal y entramos en lo que es la web de evaluación, ¿no? Esto lo recibe todos los evaluadores. Y aquí, bueno, pues tenemos un desplegable donde evaluamos los 3 criterios, ¿no? Seguimos exactamente la misma forma de la propia propuesta. Evaluamos la excelencia, evaluamos el impacto y evaluamos la implementación. Luego te hacen una serie de preguntas sobre el operational capacity y luego, bueno, pues si entra dentro de scope, dentro del topic, ¿no? Y luego una parte de comentarios adicionales, o sea, un tipo de comentarios sobre el tipo de consensos, ¿no? Que generalmente, bueno, pues si ha habido algo interesante se menciona y si no, pues nada. Nosotros no, digamos, cuestionamos la elegibilidad del investigador. Es decir, eso ya lo ha hecho previamente y nosotros asumimos que el investigador es elegible, ¿no? Luego no entramos. Tampoco entramos en el presupuesto. El presupuesto está dado por defecto y, bueno, simplemente es un número que nos aparece ahí, ¿no? Dentro de la cantidad. Luego no discutimos ese tipo de cosas. Simplemente evaluamos lo que está escrito y consideramos que el investigador ya es de por sí elegible, ¿vale? Bueno, ahora os comentaré yendo punto por punto, que es lo que más o menos podemos mirar y que es en lo que tenéis que incidir, ¿no? Este tipo de score, bueno, pues lo tenemos realmente en la comisión de la evaluación, aparece en todas partes, ¿no? Aparece pegado en todos los carteles, en todas las paredes, para que tengamos claro qué es lo que tenemos que mirar y cómo se tiene que hacer la evaluación. Entonces, fijaros que dentro del score siempre te aparece aquí la distinta puntuación de 0 hasta 5, ¿no? Y siempre la comisión está muy atenta a que los comentarios que nosotros hacemos deben coincidir exactamente con el score que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, y vosotros podéis hacer también una evaluación propia de saber si la propuesta es excelente, es que básicamente no tiene absolutamente ningún problema, ¿no? A medida que tú empiezas a buscar o a encontrar alguna debilidad en la propuesta, empiezas a bajar el score, ¿no? Y realmente llega un momento que a veces incluso casi la propia comisión te dice, bueno, si has puesto un 4 es porque has encontrado alguna debilidad y la tienes que mencionar, esa debilidad, ¿no? Solamente si has puesto un 5 es donde no es necesario incluir ningún tipo de debilidad o poner un tipo de debilidad mínima, ¿no? Lo cual también es un punto subjetivo, ¿no? De muchas veces existen dificultades en decidir, y de ahí viene la discusión, si la propuesta es un 4, un 4,5 o un 5. Realmente en las propuestas de Marie Curie se puede evaluar de décima en décima, luego pueden tener 4,7, 4,6, 4,5, 3, etcétera, ¿vale? Bien, si vamos ya punto por punto, ¿qué tipo de sugerencias os puedo hacer, ¿no? Que probablemente sea lo que más interese, ¿no? Entonces, tenéis un template. Yo os recomiendo que sigáis punto por punto ese template y contestad absolutamente a todas las cosas que vienen en el template. Eso nos facilita, y como nosotros tenemos que leer muchísima información, pues al final hace que el evaluador esté más feliz porque tiene que leer, digamos, información concreta, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces, repito, tenemos que leer cientos de páginas, por lo tanto, más páginas no significa más puntuación. Luego, lo que interesa es que vayáis muy al grano, que seáis muy concretos en lo que escribís, ¿no? Es importante meter tablas y cuadros. Sobre todo suele ser gratificante. Luego, las tablas y los cuadros o los gráficos ayudan a la comprensión lectora de la información que estáis proporcionando, ¿no? Siempre hay una parte política, ¿no? De que esto está en línea con las políticas de la Comisión Europea, etcétera, ¿no? Es necesario poner algo, ¿no? De que vosotros, bueno, pues estéis atentos a lo que la Comisión, por ejemplo, en temas de medio ambiente, en temas de impacto, estéis atentos a eso. Poner unas cuantas frases no ayuda, pero puede perjudicar si no las pone. Luego, bueno, puede ser importante, sobre todo, hacer un pequeño review de qué tipo de políticas europeas hay dentro de vuestro campo, por supuesto, y hacer mención a ellas muy brevemente, muy brevemente. ¿De acuerdo? Y luego, sobre todo, lo importante es la excelencia, sobre todo porque ahora veréis que creo que, bueno, ahora vamos a verlo aquí,
el 50% del peso de la propuesta es excelencia. ¿De acuerdo? Lo cual significa que de los 3 apartados que hay, el 50% es excelencia, el 30% es impacto y el 20% es implementación. Lo curiosamente, la parte que menos cuenta es la implementación y la parte que más cuenta es la excelencia. Además, los evaluadores generalmente somos gente de universidad. Luego, tú lo que quieres ver es realmente que la propuesta que te hacen es excelente desde el punto de vista técnico. Luego, es muy importante mostrar un excelente conocimiento de la ciencia, casi como si fuera un paper, casi como si fuera un artículo, pero sin llegar al detalle del artículo, como si fuera una introducción de un problema de diseminación de un artículo. Es como yo recomendaría, pero que mostraseis un conocimiento muy profundo de lo que estáis proponiendo, muy profundo, con referencias, con bibliografía, con datos. Si son referencias vuestras, mucho mejor, pero obviamente, como precisamente se trata de que estáis formándoos, o si la gente se está formando, pues mostrar referencias de otras personas del grupo pues tampoco es negativo, ¿no? Bien, si ya vamos punto por punto, fijaros que esto es simplemente una copia de lo que viene en el template, ¿no? ¿Qué se va a mirar? Pues aspectos innovativos, credibilidad. Esto es básicamente que tengáis en cuenta cómo tenéis que escribir la propuesta. Claridad de la transferencia de conocimiento. Es decir, ¿qué va a ganar la universidad, el centro o la empresa a la que vais? ¿No? Tenéis que demostrar claramente no cómo vais a transferir vuestro conocimiento a la entidad. La supervisión, esto básicamente es el currículum de la host institution, ¿no? Si ese currículum está adecuado y lo defendéis dentro del marco de la propuesta. Es decir, tienes que orientar el currículum al marco de la propuesta, ¿no? Y, por supuesto, vuestra capacidad, vuestro currículum. Pero fijaros que aquí esto es un punto de 4 puntos dentro de la parte de excelencia, que es la mitad de la propuesta. Vuestro currículum es muy importante, pero no es toda la propuesta. No es toda la propuesta. En mi caso particular, a mí me considero un individual fellowship justo cuando acabé la tesis doctoral. Luego, cuando tú acabas la tesis doctoral, eres candidato para obtener una fellowship, ¿no? Y realmente, obviamente, se mira con detalle. Si tú acabas de terminar y tienes poca experiencia, pues se mira que tú realmente hayas defendido, pero se te va a exigir menos al currículum si justo acabas de terminar y si has aprovechado esos 4 o 5 años de tesis doctoral, ¿no? Luego, por supuesto, que sois candidatos si acabáis de terminar la tesis doctoral. Curiosamente, aquí a veces se produce el efecto contrario. Gente con excelente currículum se relaja y solamente menciona su currículum en la propuesta. En la última evaluación en la que yo participé, Individual Fellowship, las 2 peores notas, ¿no?, fueron asignadas a 2 personas que tenían excelentes currículum, gente con 20 y 30 años de experiencia, pero solamente rellenaron el currículum, se relajaron en el resto de la propuesta. Entonces es importante que tenéis en cuenta eso. La propuesta es una propuesta donde cuenta todo, cuenta el proyecto más incluso que vuestro currículum, pero no os tenéis que relajar absolutamente en nada, ¿no? Bien, entonces simplemente aquí os dejo unos comentarios que, bueno, me imagino si luego distribuyen lo que son las presentaciones para que sirva un poco de por dónde tenéis que ir, repito, en la parte de excelencia, sugerencias que hemos ido viendo y qué cosas pueden mirar los evaluadores. No me extiendo en esta parte, principalmente por falta de tiempo. Si luego queréis hacer alguna pregunta, pues estaré dispuesto a contestarla. La parte de impacto que habéis comentado antes, ¿no? La parte de impacto tiene dos puntos. Cada vez es más importante. Fijaros que se le da un 30% del peso de la propuesta. Luego es importante el impacto. El impacto, curiosamente, en general los evaluadores, como somos gente de universidad, muchas veces estamos también un poco perdidos en el impacto. Luego tú tienes que convencer al evaluador del impacto que estás proponiendo, ¿no? Luego aquí hay 2 partes de impacto. Una es el impacto que va a tener en tu carrera profesional. Luego tienes que demostrar claramente qué impacto va a tener en tu carrera profesional. Pero aparte de eso, también es muy importante mostrar otro tipo de impactos, ¿no? Es decir, como voy a comentar ahora, impactos en temas de medio ambiente, impactos en ciencia, impactos en el avance del estado del arte, del trabajo que vas a proponer. Luego, no solamente es tu carrera profesional, que es muy importante, sino también otro tipo de impactos que tenéis que mencionar. Por favor, mencionadlo porque la propuesta se gana en excelencia, pero se pierde en impacto en implementación, simplemente porque no mencionas nada. Simplemente porque muchas veces no sabes qué mencionar aquí, ¿no? Pues hacer un esfuerzo de que sea coherente lo que mencionáis. Como dices, no vas a proponer que vas a resolver la teoría de la relatividad, sino lo que tienes que poner debe ser coherente con un avance en el estado del arte de lo que tú quieres hacer. Y que tiene que haber impacto en ingeniería, obviamente, pues va a haber un impacto en determinadas tecnologías aplicadas a la sociedad, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso tenlo en cuenta. Y luego es muy importante también toda la parte de medidas para cuantificar ese impacto, lo que se suele llamar diseminación, comunicación y diseminación. Aquí intentar ser,
innovadores, ¿no? Innovadores. No solamente proponer, yo voy a poner una pequeña aportación en una página web, ¿no? Sino intentar proponer algo diferente para que el evaluador se fije en eso. Bueno, este tío tiene buena idea, ¿no? Voy a proponer, yo qué sé, incluso temas de Facebook, que ahora está muy de moda, ¿no? O proponer un blog. Es decir, todo eso, ojo, si lo proponéis lo tenéis que hacer, ¿eh? O sea que, pero todo eso, pues dentro de vuestras posibilidades, yo lo propondría. Comunicación, medidas de comunicación son generalmente orientadas al público en general. Incluso pues, conferencias en prensa, artículos en no público especializado, conferencias en escuelas secundarias, todo eso es comunicación, luego tenerlo en cuenta porque se suele evaluar muy positivamente, entre otras razones porque mucha gente lo pone. Entonces, si vosotros lo ponéis, pues dais un punto de diferenciación y hace que en el impacto se puntúe muy bien. Lo importante entonces el impacto. Diseminación, intentar ser un poco innovativos, no decir, yo voy a publicar en tal revista, eso es lo que todo el mundo hace. Bueno, pues intentar proponer algo en idea adicional, ¿no? Algo que vosotros, por vuestra experiencia, penséis que es importante. Comunicación, saliros un poco de revistas especializadas, ¿no? Es importante tener alguna idea más innovativa en temas de comunicación al público general. ¿Cómo transmitiríais vuestra información al público en general, ¿no? Y luego, la parte de impacto, vuelvo a repetir, sobre todo impacto en vuestra carrera profesional, pero también impacto en todo lo que pueda en ciencia afectar a vuestra investigación, cómo puede impactar incluso un plan de explotación pequeñito, medidas de propiedad intelectual o incluso temas de patentes. También es importante considerarlo aquí. ¿De acuerdo? Tengo algunos comentarios sobre el tema de impacto, pero más o menos lo que he estado comentando antes, ¿no? para no extenderme más. La parte de implementación. Esta parte de implementación, igual, es decir, solo puntúa un 20%, pero también es muy importante. Esto es como si fuera un proyecto. Lo tenéis en la parte de excelencia, tenéis que escribir una metodología, ¿no? Yo voy a hacer una investigación y para esta misma investigación voy a investigar esto, esto y esto. Luego la metodología es cómo lo voy a hacer, qué planes de seguimiento voy a hacer. Eso significa que tenéis que pensar como si fuera un proyecto colaborativo. Tenéis que escribir paquetes de trabajo, tenéis que describir deliberables, hitos, tenéis que poner un diagrama de Gantt, ¿no? Eso que generalmente los investigadores estamos pocos acostumbrados, pues tenemos que hacerlo. Tenéis que hacerlo y que sea coherente además. Aquí sobre todo lo que se basa es la coherencia de la estructura que estás proponiendo. ¿De acuerdo? Luego tenéis una parte, una coherencia del work plan, ¿no? Tenéis que hacer el esfuerzo de ponerlo. Tenéis muy poquitas páginas, luego hay que ser sintetizar mucho la información. Luego, management. El management, eso nos cuesta mucho, pero tenéis que poner una pequeña estructura de management, comunicaciones con la Constitución, comunicación, una pequeña comunicación con Luffy, un pequeño diagramita de management, siempre es positivo incluirlo, ¿no? Y luego temas de, esto parece una tontería, pero a veces te quita medio punto el no mencionar, sobre todo, si la institución tiene infraestructuras adecuadas. Si tú vas a hacer cálculo numérico, si la institución tiene ordenadores adecuados, tiene un centro de computación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es una tontería, pero conviene mencionarlo para decir, oye, yo voy a tener un sitio para sentarme, voy a tener ordenadores a mi disposición, yo hago cálculo numérico, por ejemplo, entonces voy a tener un clúster a mi disposición, todo eso conviene mencionarlo. Porque si no lo mencionas, pues te pone un pequeño punto negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Os recuerdo, esto es muy, muy competitivo y, por tanto, pequeñas diferencias pueden hacer que tu propuesta salga o no salga. Y, por último, simplemente ya la parte de competencias, ¿no? Ver un poco sinergias. Si hay un centro asociado, ¿no? o una empresa, defender por qué esa empresa está ahí. No decir, yo lo pongo porque queda muy bien. No. Tú tienes que defender por qué esa empresa está. Y, además, es positivo si tú haces secondment, defender los secondment y qué vas a hacer y qué tipo de sinergias hay entre la empresa, tu institución y tú mismo, ¿no? Luego, todo eso lo tienes que contar para que el evaluador lo lea y diga, este tío se lo ha pensado mucho y está claramente defendido. Todo esto en 10 páginas, ¿no? Y luego tienes la parte de currículum. El currículum hay que ser, repito, hay que vender vuestro currículum. No importa que hayáis terminado la tesis doctoral, ¿no? Obviamente no se te van a pedir 50 publicaciones, has terminado, ¿no? Si llevas 20 años, probablemente se te pidan 50. Si llevas 5 o 6 años, lo mismo te piden 3 o 4 o 6, ¿no? Pero que seas una persona dinámica y que vendes tu currículum cada uno. Obviamente, personas con mucha experiencia lo suelen tener más fácil, pero a veces lo pierden porque no hacen un buen proyecto. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, simplemente, por último, una serie de comentarios. No os tenéis que relajar, ¿no? O sea, excelentes propuestas en el estado del arte de implementación, pues, sin embargo, no mencionan nada en impacto y has perdido la propuesta por impacto, ¿no? Hay que tratar de ser innovador, hay que mostrar claramente el estado del arte y decir claramente qué vas a demostrar más allá del estado del arte. Porque al final las comparaciones son odiosas y nosotros leemos 20 o 30 propuestas y por tanto terminas comparando las propuestas y ves quién ha sido más innovador que otro. Somos humanos en eso.
¿no? La evaluación yo creo que es transparente y justa. Es decir, yo no he visto absolutamente ningún caso de alguien que sea muy proclive a una propuesta. No he visto nada. Es decir, yo creo que es muy transparente, ¿no? La propuesta general es que solamente las mejores propuestas y los mejores currículum tendrán éxito. Lo tenéis que preocuparos mucho por esto, ¿no? Y por último, el inglés es importante, pero los evaluadores, yo no he coincidido, a veces coincides con algún inglés, pero en general no son ingleses. Yo no soy inglés y mi lenguaje natural no es el inglés. Entonces, a veces incluso si el inglés es muy rebuscado, pues te da mala imagen, porque no lo entiendes, ¿no? O sea que entonces mi inglés, yo me manejo bien en inglés y las conversaciones que tenemos son todas en inglés, pero al final termina siendo inglés técnico. Si es un inglés muy rebuscado, pues incluso terminas viendo la propuesta con malas ganas. Luego, entonces, repito, los evaluadores no tenemos el inglés, entonces tienes que ser correcto, pero tampoco os paséis, ¿vale? Bueno, pues nada más, porque yo creo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por vuestra atención. Me imagino que habrá un turno de preguntas después, ¿no? Bueno, pues me presento, yo soy Eduardo Oliva. Ahora hice mi tesis en la Politécnica, en el Instituto de Fusión Nuclear y en la École Polytechnique. Me fui de postdoctorado a Francia y ahora he vuelto con una Intra-European Fellowship, fue en el 7º programa marco, así que lo que diga es de lo anterior, a sitio donde hice la tesis, al Instituto de Fusión Nuclear. El proyecto, como he dicho, es el proyecto de Aragón, me lo dieron en 2013, pero he empezado a 7 de enero de este año, en 2015. Entonces, bueno, yo lo que os voy a hablar un poco es mi experiencia de cómo preparé la propuesta. Hay 3 partes claras. Una es preparar antes que escribir, saber qué vamos a escribir, después ponernos realmente al trabajo y finalmente trataré de explicaros un poco cómo estoy desarrollando ahora mismo el proyecto. Dentro de la preparación de la escritura, primero hay que ver unos preliminares. El primero es qué narices es esto de una Marie Curie. Yo cuando acabé el doctorado, me fui a Francia con un postdoctorado, no sabía ni que existían ni me había planteado que era buscarlas. Tuve la suerte de que estuve viviendo en París, en la Cité Universitaire, en el Colegio de España, y ahí conocí a más investigadores y ahí fueron ellos los que me hablaron, conocí a gente con estas becas y es realmente útil. Ellos te pueden decir qué son estas becas de primera mano, porque ellos las han tenido, te pueden dejar sus proyectos y es muy útil esto. Yo en concreto pedí proyectos a los que conocí que eran áreas que no estaban para nada relacionadas conmigo. Yo hago física computacional, ellos hacían física de estado sólido y biología vegetal, un proyecto del que yo no me enteré de nada de la parte científica, pero muy útil para saber cómo escribir un proyecto Marie Curie. Así que, en primer lugar, en resumen, para mí, en lo que es la preparación es hablad con gente. Preguntad a los puntos de contacto. En mi caso, Carmen Gascón me fue muy útil en la Politécnica. Preguntad cuando vayáis a congresos, conferencias, por gente que tenga Marie Curies, etcétera, y pedid los proyectos. Una vez que ya sabemos un poco de qué va esto y cómo tenemos que escribirlo, tenemos que ver, bueno, qué proyecto quiero hacer. En primer lugar, ¿qué quiero hacer? En mi caso fue muy fácil. Yo durante mi postdoctorado había hecho un programa que resolvía las ecuaciones de Maxwell-Bloch en una dimensión. Mi proyecto era decir, bueno, ahora quiero resolverlas, se necesita en 3 dimensiones, resolver las ecuaciones completas. En mi caso fue bastante fácil definir el proyecto. Después hay que plantearse cómo quiero hacerlo. Esto es un proyecto que dura 2 años, no puedo poner un proyecto de cara a magnífico que voy a resolver todos los problemas de la sociedad, pero necesito 20 años, ni un proyecto que lo pueda hacer en 6 meses. Hay que pensarlo. Después hay que decir por qué es realmente importante lo que quiero hacer, por qué va a tener impacto. En mi caso, yo tenía suerte, o no, quizá o porque lo enfocamos, pero es el momento en el que los láseres de electrones libres y de rayos X empezaban a ser bastante importantes en el mundo, en Estados Unidos, Europa y Japón, con lo que por un lado podía decir que iba a aplicar mi programa a este nuevo boom, que era no solo en física, sino también en biología, en imagen de proteínas, y asimismo acabábamos de publicar un artículo en Nature Photonics, que había salido en la portada. El dibujo no es en la portada, pero ahí en pequeñito sale la frase sobre el artículo, es decir, este proyecto es importante tanto por lo que está ocurriendo en ciencia como por lo que hemos hecho nosotros y merece la pena que nos lo financiéis. Y por último hay que explicar por qué es necesaria la movilidad. En mi caso esto me preocupaba porque yo volví al país donde había hecho la tesis, no solo al país sino a la institución donde había hecho la tesis, pero al final justificando por qué ese sitio es importante, en mi caso por las competencias de computación que tenían, se puede lograr sin problemas. Llega el momento, el más difícil, escribir el proyecto. En primer lugar, ya lo han dicho varias veces, pero conviene repetirlo, es necesario tener un equilibrio entre secciones. Ya vemos que la nota de corte está sobre el 90. Aunque tengamos la sección más importante con un 50% de la nota perfecta,
no nos vale para nada tener un 5 sobre 10. Para tener más de 9 sobre 10, tanto en proyectos, en examen, lo que sea, hay que prepararlo todo. No podemos distraernos en esto. Otra parte importante que a mí fue lo primero que me dijeron mis compañeros que ya habían tenido, el currículum, bueno, es importante como todo, pero no nos debemos obsesionar por eso. Es mucho más importante, ya lo han dicho, el decir, yo soy la persona adecuada, este proyecto es el proyecto que debéis financiar porque es importante y la institución es el sitio donde debemos ir. No debemos obsesionarnos porque tengamos 5 Nature o no tengamos ninguno. Si hemos trabajado y podemos demostrar que hemos trabajado y hemos aprovechado el tiempo, es suficiente. Y por último, eso también me di cuenta y lo han dicho de nuevo, esto es un proyecto. Un proyecto es tanto para hacer una refinería como para hacer esta investigación y es necesario planteárselo así. Un proyecto tiene tareas, tiene jalones, tiene entregables y tiene, fundamental, un análisis de riesgos y su mitigación. Esto lo he visto en la primera vez que lo intenté, me lo pusieron pues como una debilidad, no había analizado los riesgos. Y no solo en estos, en varios proyectos que hemos echado con otros compañeros lo hemos visto que es necesario analizar todo esto. Poner un diagrama de Gantt. A veces dicen, se puede hacer con Excel. Hay programas gratuitos con los que puedes hacer un diagrama de Gantt que quede un poco más visual, pero de todas maneras Excel, otros programas, Microsoft Project, ponedlo. Ayuda mucho tanto para planificar tú el proyecto como para luego enseñar la planificación. Después ya vamos a lo que es la escritura. En primer lugar, por lo menos para mí me fue útil, hay que identificar los puntos fuertes tanto del proyecto que quieres hacer, de ti mismo y de la institución y repetirlos. Repetirlos a lo largo del proyecto. En 10 páginas puede parecer que es complicado y lo es, no nos vamos a engañar, pero hay que intentar hacerlo. Hay unas ideas claves del proyecto que tenemos que transmitir al evaluador. Después, hay que usar lo que nos dan las herramientas en el template, la bibliografía. Con la bibliografía podemos demostrar que este proyecto realmente es el momento de que nos lo financien. Si empezamos a referenciar a Einstein, Bohr y a Planck, estará muy bien, la ciencia es de calidad, pero eso tiene 100 años. Tenemos que intentar demostrarles que ahora hay cosas actuales, que en el mundo, no solo nosotros, hacen también cosas así. Un truco que creo que fue Carmen la que me lo comentó es resaltar las palabras clave. Cosas sencillas, pero realmente visualmente hace que de nuevo esto que esté repitiendo llegue ahí. Lo que para mí creo que es lo más importante, leer proyectos, leer todos los proyectos que caigan en vuestras manos, no solo Marie Curie, lo que sea. Yo, nada más llegar al postdoctorado en Francia, mi jefe ya me empezó a pasar los proyectos que iba a pedir para IRC Advanced Grant. No os enteraréis ni de la mitad, pero ya vais viendo cómo es un proyecto, vais viendo partes fuertes y partes débiles de cómo la gente presenta proyectos. Es importantísimo. Biología, física, historia, leedlos, todos, lo que caiga en vuestras manos. Una vez que habéis leído todos esos proyectos, leed vuestro proyecto. Muchas veces, repetidas veces, hasta que ya no signifique nada lo que pone ahí. En ese momento, dádselo de leer a cuanta más gente tengáis a mano posible. Y todas las recomendaciones que os den, aplicadlas. Y una vez que la habéis aplicado, adivinad, a volver a leerlo otra vez. Y así hasta la fecha que haya que enviarlo. Y por último, y esto sí que también es importantísimo, es que no solo lo vais a leer vosotros y todos los pringados que tengáis a mano para que sean el vuestro, es que los revisores también tienen que leérselo. Cuidad mucho el lenguaje. Yo no he revisado muchas cosas, solo 2 artículos de revista y 2 tesis oficialmente, y luego han caído en mis manos varios proyectos. Ya si el lenguaje, si el inglés es malo, si usáis palabras subordinadas dentro de las subordinadas, los signos de puntuación desaparecen, la impresión, ya os digo, que va a ser mala, aparte del cansancio que lleva eso. Así que revisadlo tranquilamente, id a lo simple, a lo sencillo, palabras de uso común, frases cortas, etc. Hay guías en Internet, por ejemplo, esta de la Unión Europea, que son sencillitas, son unas 10 páginas de cómo escribir claramente proyectos en inglés. Merece la pena leerla y seguir sus recomendaciones. Y por último, una parte importante va a ser fracasar. No nos vamos a engañar, pero si la tasa de éxito es el 18%, a la primera no lo vamos a lograr todo lo que estamos aquí. Yo no lo logré a la primera, lo logré a la segunda. Lo importante, lo primero, es tener un plan B. No podéis poner todas vuestras cartas en el, bueno, me tienen que dar la Marie Curie y si no, pues al paro o lo que sea. Intentad tener un plan B. Y lo segundo es que hay que volver a intentarlo. En esta no hay restricciones, como en la IRC, así que volved a intentarlo. A mí fue lo que me ayudó mucho. Y lo que ayuda son los comentarios de los revisores.
Al principio, en caliente, a mí me pasó. Cuando vi los comentarios dije, qué tontería, por favor, esto no se lo han leído, no sé qué demás. Dejadlo pasar un mes y volved a leerlos. Y veréis que efectivamente tienen mucha razón. Y llega el momento de reescribir el proyecto. La mayor parte del trabajo ya está hecha, pero no debemos dormirnos en los laureles. Ahora lo que tenemos que hacer es, de nuevo, repetir todo el proceso anterior, solo que no vamos a tener que estar tequeando tanto tiempo. Coger los comentarios de los revisores y meterlos ahí dentro y tratar de pensar, aparte de los comentarios, cómo podemos mejorarlo. Y si hay suerte y hemos hecho bien el trabajo, probablemente nos lo darán. Ese fue por lo menos mi caso. Por último, os comento un poco cómo está siendo mi desarrollo. En primer lugar, algo que me parece importante por lo que vi compañeros es aprovechar las oportunidades del nuevo entorno. Yo conocí en Francia gente con Marie Curie, entonces una parte, yo creo, importante y que es una oportunidad muy buena es aprender idioma, integrarse en ese laboratorio. Veréis otras maneras de hacer las cosas, otras maneras de trabajar, otros países, otras culturas. En fin, es una experiencia muy enriquecedora, es totalmente recomendable. Aparte, bueno, veréis otras maneras de hacer burocracia, que también a veces hace que luego escribir un proyecto sea bastante sencillo en comparación con lo que podéis encontraros para pagar impuestos. Después, aprovechad la financiación que tiene la Marie Curie para hacer más cosas. Id a congresos para conocer a más gente, para hablar de otros proyectos, etcétera, o colaboraciones. Puede ser muy enriquecedor esta oportunidad. Y, por último, es una oportunidad también para aprender el proyecto. Esto ya es un proyecto que estáis escribiendo, que estamos escribiendo nosotros. Para mí es un puente entre lo que fue el doctorado y un postdoctorado en el que yo tenía un jefe y me decía qué hacer y saber ya cómo empezar a escribir proyectos y cómo empezar a gestionarlos. Aunque en una Marie Curie no gestionas tú el proyecto, ya lo conoces porque lo has escrito tú y ya tienes una idea de cómo va esto. A mí me ha ayudado, ahora empezaré también a gestionar un proyecto FET H2020, así que espero que también esta experiencia me venga bien para el siguiente proyecto. Y pues simplemente el resumen, esto es una gran oportunidad para aprender en muchos sentidos y que realmente, aunque es difícil y lleva su tiempo, se puede conseguir. Si yo lo he conseguido, apuesto que cualquiera de vosotros podéis conseguirlo. Y bueno, esa era mi parte, así que ahora... Bueno, mi nombre es Iván García. En mi caso, yo he disfrutado, y de hecho sigo disfrutando, de una acción Marie Curie International Outgoing Fellowship. En mi caso, no voy a hablar de los aspectos en cuanto a la escritura del proyecto, para lo cual ya hemos tenido información completa en este día. Voy a hablar más de aspectos prácticos e incluso anecdóticos. En mi caso, yo pedí esta acción en el COL de 2011, y este es el origen de por qué me decidí a embarcarme en este proyecto. Yo soy doctor en ingeniero en electrónica, hice mi doctorado en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. El tema de investigación fue las células solares multiunión de alta eficiencia para concentración. En caso de que estéis interesados, voy a explicar un poco en qué consiste esto. Célula solar, yo creo que todo el mundo sabemos lo que es. Multiunión significa que estas células solares están formadas por un apilamiento de distintas células solares hechas con distintos materiales, de manera que cada material o cada célula solar está especializada, digamos, en un rango de longitudes de onda o en un color del espectro solar. De manera que esta especialización hace que estas células consigan altas eficiencias de conversión fotovoltaica. ¿Concentración qué significa? Bueno, pues significa que estas células solares son muy eficientes. De hecho, la eficiencia récord o la eficiencia más alta a día de hoy está en torno al 46%. Son muy eficientes, pero son muy caras. Entonces, su aplicación a día de hoy más principal es la del espacio. Estas células solares son las que se utilizan para dar energía a los satélites o a cualquier nave que se envía al espacio. Y nuestro objetivo es intentar abaratar el coste de esta tecnología para poder usarlas también en aplicaciones terrestres y poder aprovechar esta alta eficiencia. Para esto, lo que hacemos es sustituir área de célula solar, que es cara, como he dicho,
por una lente, de manera que concentramos la luz y sustituimos área de semiconductor por área de lente, que está hecha normalmente de plástico. Y, sería este esquema que veis aquí, con la lente y la célula solar. Y estas células solares con la lente son las que luego se montan en paneles solares seguidores, que seguramente habéis visto alguno por ahí. De manera que estos paneles siguen al sol y son capaces de aprovechar la energía del sol. Los resultados de la investigación en mi doctorado fueron bastante fructíferos, tuvimos bastantes buenos resultados. Esta gráfica que muestro aquí es la gráfica de células récord, o eficiencias récord, que elabora el Centro Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que es el centro más prestigioso a nivel de energía solar fotovoltaica. Aquí se muestran las eficiencias récord en función del año para diferentes tecnologías. Y uno de estos puntitos que vemos aquí pues, corresponde al resultado de investigación de mi tesis doctoral, en el que conseguimos una célula con eficiencia récord, una célula de doble unión, en el año 2009. Como veis, esta curva, al mismo tiempo que estamos realizando esta investigación, en otros centros estaban desarrollando otras células solares con eficiencias significativamente más altas. Es decir, estábamos jugando, podríamos decirlo así, en diferentes ligas. En realidad no es que sea una liga mejor que otra, sino que estábamos desarrollando distintos tipos de célula solar. Entonces, el problema que teníamos aquí es que nuestra tecnología estaba basada en el depósito epitaxial monolítico de materiales con la misma constante de red. En otras palabras, este apilamiento de células solares se realizaba utilizando materiales que tenían la misma estructura cristalina o la misma separación entre átomos, de manera que todos los átomos se podían apilar perfectamente uno encima de otro. El problema que tiene esto es que el poder apilar materiales con la misma constante de red limita el número de materiales disponibles para poder realizar esta tecnología. Y por lo tanto, el progreso de la eficiencia de conversión fotovoltaica estaba limitado en nuestro laboratorio. Por eso decidí realizar una estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que es el centro de referencia mundial y que eran pioneros en el desarrollo de células inverted metamorphic, que son células en las cuales esta restricción de tener que usar materiales con la misma constante de red se relaja y ya no es necesario, de manera que expandimos el abanico de materiales que se pueden utilizar. Y por lo tanto era el centro ideal para desarrollar mi idea de proyecto, mi propuesta de proyecto. Este proyecto lo canalicé a través del programa Marie Curie IOF, al cual apliqué en el COL de 2011 y tuve de manera exitosa. Y nada, y me fui a Estados Unidos y esto ya lo han explicado antes, pero bueno, voy a repetirlo. Este programa consiste en 2 años en el extranjero, lo que se llama el outgoing phase, y 1 año de retorno obligatorio en un centro de la Unión Europea que tiene que quedar constancia de qué centro es en la escritura del proyecto. Total son 3 años de programa y bueno, y lo del año de retorno, pues yo lo veo un poco también como, ¿por qué es obligatorio? Pues porque yo creo que es para, además de que este programa promueve la movilidad, también evita la pérdida de capital humano fuera de la Unión Europea, que no ocurra el caso típico de alguien que se va a investigar fuera con financiación europea y termina quedándose allí. El proceso de escritura el proceso de escritura y consecución de la beca o del programa, pues escritura de la propuesta, mi proyecto lo llamé MetaCells. No voy a hablar más de esto porque ya hemos hablado bastante hoy. Al cabo de los pocos meses, notificación del resultado. Yo lo escribí en agosto y en diciembre ya teníamos la notificación. Firma del Grant Agreement entre la institución europea, el beneficiario, que en este caso era la UPM, el investigador que era yo y el científico a cargo, que era un científico de la UPM a cargo del proyecto. Y luego incorporación a la Host Institutions, que en mi caso era el Centro Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. En mi convocatoria, no sé si en el Horizonte 2020 sigue siendo esto así, pero en mi convocatoria se podía posponer la incorporación al centro hasta 1 año, desde la firma del Grant Agreement. Y en mi caso yo lo hice así porque tenía otros proyectos entre manos y lo pude posponer 1 año. Por eso el COL al que apliqué es 2011 y todavía sigo disfrutando de este programa a día de hoy. La incorporación al Host Institution pues, supone o tiene
involucrado una serie de burocracias que dependen del país y del centro de destino. En mi caso no hubo mucho problema. Bueno. Entonces, bueno, como os he dicho, mi estancia fue en Estados Unidos y, bueno, os voy a hablar un poco de algunos aspectos importantes a la hora de pensar en mudarse a Estados Unidos para realizar la estancia. Lo primero, lo más importante, es el visado. Normalmente, para este tipo de estancias, los visados suelen ser el J1, que es el visado de intercambio de visitantes. El J1 tiene asociado el J2, que es por si tienes un cónyuge que quiere ir contigo. Máximo de tiempo son 5 años y tiene un aspecto que es importante a tener en cuenta, que es que al finalizar esa estancia o ese visado, cuando ese visado termina, es obligatorio volver a tu país de origen y permanecer allí al menos 2 años para poder volver a Estados Unidos a trabajar. Puedes volver de turista, pero no a trabajar. Y otro aspecto importante es que el documento fundamental importante que te hace legal en Estados Unidos con este tipo de visado es el DS 2019, que lo debe de elaborar tu centro de acogida, centro host. Seguro médico es lo segundo más importante. Seguro médico es imprescindible tener en Estados Unidos. Los costes médicos son enormes. De hecho, es una malísima idea estar allí sin seguro médico, puesto que, por ejemplo, te rompes una pierna y el coste de atención médica puede ser de 15.000 euros sin ningún problema. Hay muchísimas opciones y rangos de precio. Es verdad que si quieres tener un seguro igual que el que tienen las familias de Estados Unidos, en el cual se cubre toda la atención médica, son carísimos, del orden de $15.000 al año, pero también está la opción de seguros de visitante, que suelen tener un límite de 1 año extendible a 2 años, con lo cual perfecto para nuestro caso, que son bastante más baratos. O sea que no hay que tener miedo a este problema. Luego, cuenta de banco y número de la Seguridad Social, pues no es 100% imprescindible, pero es muy útil para hacer pagos como, por ejemplo, el pago del alquiler de la casa, las facturas del gas, de la luz, etc. Y, finalmente, el carnet de conducir, que también depende un poco de la ciudad a la que vayáis. Yo fui a Colorado, allí aguanté solamente 2 meses sin coche y lo intenté por todos mis medios de no tener que comprarme coche, pero al final es imposible, las distancias son enormes y es imposible, y el transporte público es bastante malo. Entonces, pues es recomendable sacarse el carnet de conducir. Digo sacarse porque legalmente no vale el carnet español ni el internacional, por mucho que os digan. Solamente se puede utilizar el español o internacional si vas de visita, pero si vas a estar allí 2 años, a vivir allí, no es legal, no es legal. Otra cosa es que nunca os pare la policía y no pase nada, pero no es legal. Además, el carnet de conducir es útil también como medio de identificación. De hecho, en Estados Unidos no tienen carnet de identidad, lo que tienen es el carnet de conducir. Y, bueno, como he dicho, el carnet español no es homologable y esto fue objeto de una de mis primeras anécdotas allí en Estados Unidos. La primera semana, en cuanto llegué, fui a la oficina para ver para conocer de primera mano cómo conseguir el carnet de conducir, para ver si podía convalidar el carnet español. Me dijeron que no, que solamente es homologable el carnet alemán, por motivos desconocidos, pero bueno. Y entonces les pregunté qué podía hacer, entonces me dijeron que había que sacarse el carnet de cero, hacer el examen, y dije, pero hacer el examen teórico, el examen práctico, etc. Y me dijo, allí en un mostrador, y me dice, ¿quieres hacer el examen ahora mismo? Y yo, pues vale, me dio un cuestionario de 20 preguntas de sentido común, y yo allí en el mostrador lo respondí y ya está, examen aprobado. La semana siguiente, examen práctico y ya está. Coste total del proceso, $25. Ya está, carnet de conducir disponible. O sea, perfecto. O sea, con esto quiero decir que no hay problema, que se saca bastante fácil. Resultado de mi estancia allí, pues aparte de publicaciones en revistas de alto impacto y en congresos también internacionales, pues conseguimos pasar de esta liga a la otra liga, la liga de las altas eficiencias, consiguiendo eficiencias récord del mundo con células solares de 4 uniones, inverted metamorphic. Bueno, esta foto de aquí, pues bueno, los fotógrafos vinieron sin avisar y bueno, aquí aparece mi compañero de allí y yo, pues mi compañero con la camiseta de Nirvana y yo, pues eso, también con unas pintas un poco tal. Pero bueno, y finalmente,
Ahora mismo me encuentro en la fase de retorno de este programa. Volví de Estados Unidos en marzo y, por lo tanto, tengo hasta el marzo del próximo año para completar la fase de retorno. Mis dos objetivos principales son la transferencia de la tecnología al IES. Los aspectos principales son transferir los procesos epitaxiales, la caracterización de material metamórfico y la fabricación de las células solares. Y, finalmente, una vez que esto ya se haya completado, pues contribuir al propio desarrollo de la tecnología y en particular pretendo poder explorar materiales nuevos para aplicar estos procesos. Por último, os muestro aquí una fotografía en la que aparezco en lo alto de uno de los más de 50 Fortiners de allí, de Colorado. Un Fortiner es una montaña con más de 14.000 pies de altura, más de 4.200 metros de altura. Y esto lo muestro porque, bueno, uno de los mayores atractivos, ya hablando de temas de ocio, de Colorado son las montañas rocosas. Entonces, si os gusta la montaña, es el sitio ideal. Y nada, y voy a terminar simplemente deseándoos suerte y esto es todo. Gracias a los tres y, bueno, si tenéis alguna pregunta así más concreta sobre su experiencia, ahora es el momento. A lo mejor también tenéis alguna pregunta para Cristina y Jesús. ¿Aproximadamente cuánto es el proceso de escritura? O sea, ¿cuándo empiezas a ir muy pillado de tiempo si no has empezado a escribir la Marie Curie? Con esto, bueno, la verdad es que yo personalmente ya no me acuerdo, además como fueron 2 años, pero yo te diría que siempre vas muy pillado. Pero contad varios meses. Si la convocatoria ahora, no sé si es octubre o noviembre... Septiembre, desde luego el verano, bueno, hay vacaciones, así que se pueden perder las vacaciones y escribirlo todo, pero yo, si no se ha empezado ya, y de todos modos ya os digo que para mí mi experiencia es hay que hacerlo, insistir y demás. Entonces, aunque siempre es mejor escribir algo que no tener nada, mi punto de vista. Coincido. Mi pregunta es para Eusebio. Cristina ha comentado antes que ellos podían ayudarnos con los foros de diseminación, especialmente con los españoles. ¿Cómo evalúa un evaluador internacional los distintos foros de diseminación en distintos países? Perdona, ¿a qué te refieres con...? Lo del... No, normalmente, es decir, yo no conozco los foros de diseminación de todos los países porque las propuestas, a mí me puede tocar evaluar propuestas de cualquier nacionalidad, lógicamente, pueden ser españoles o no. Mi experiencia es que no tienes una predilección especial, ni tampoco si evalúas a alguien que viene a España y menciona algún foro que tú conoces, pues muy bien, pero obviamente yo no conozco los foros, simplemente te basas un poco en la coherencia, ¿no?, de lo que escribe, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido a la hora de... Generalmente se suelen proponer cosas bastante comunes, ¿no? Y si hay alguna idea adicional, es cierto que como puedes hacer evaluación remota, si algo te llama la atención, lo compruebas, ¿no? Es decir, si tú ves algo en la parte de diseminación y dices, anda, qué buena idea, ¿no? Qué curioso que exista esto, ¿no? Pues tienes tiempo de investigar en Internet y comprobar que ese foro en particular existe. Pero no tenéis unos criterios previos que os hayan dado no, para conocer la calidad de los foros de diseminación en cada uno de los países. No. O sea, que si un aplicante suizo menciona 3 foros de diseminación con unos nombres muy extraños, no tienes criterio para evaluar si esos foros son mejores, tengo criterio. O tienen más potencial de diseminación que algún foro español. No. Gracias. Hola, mi pregunta también es para Eusebio. Quería saber simplemente si hay cuotas para los distintos paneles. O sea, ¿las notas van todas a un mismo pool, los evaluadores independientemente, o hay cuotas tantas, se van a dar tantas para cada uno de los paneles? Yo creo que eso será más bien una pregunta para el punto nacional de contacto. Lo que es el evaluador vale. no lo sabemos. Es decir, yo evalúo el panel de ingeniería, veo el ranking de ingeniería, no sé qué cuota hay después. Bueno, te lo puedo contestar yo. Todos los paneles de las estándar tienen la misma probabilidad
porque es un porcentaje. Son 8 paneles, el presupuesto, pues creo que a lo mejor serán como un 9% de todas las propuestas presentadas por panel. Cuantas más propuestas se presentan, más se financian. ¿Qué pasa? En ciencias de la vida, ingeniería y medio ambiente. Matemáticas y economía, pues se presentan a lo mejor 50 y solo se financian 5. Pasa lo mismo en ITN, que son las redes de predoctorales, que en economía y en matemáticas solamente se financia 1 o 2 redes por convocatoria, pero es debido a que solo se presentan 10 o 12 redes de ese es un porcentaje. Y en Global lo mismo, hay un porcentaje por panel y todos los paneles tienen el mismo porcentaje de la tasa de éxito. Simplemente es eso, que ciencias de la vida e ingeniería se conceden más porque se presentan más. Hola a los tres, gracias por estar aquí. A ver, tengo 2 preguntas que creo que son sencillitas. La primera es para Eduardo. Cuando dices que hay que leer y leer y leer, aparte del tuyo, muchos otros proyectos, ¿esos proyectos los encuentras? ¿Hay algún repositorio oficial, algún sitio en el que estén colgados o tiras de redes sociales para...? Por cierto, yo no conozco esos foros de los que hablabas antes. Si luego me quieres contar cuáles son, te lo agradecería. Pero ¿hay algún sitio donde tú puedas acceder a ese tipo de proyectos? Que yo conozca, no. A ver, tampoco cuando digo leer es leer cualquier tipo de proyectos en general. Ya os digo, yo conocí a 2 personas con una Marie Curie, entonces me pedí que me los dejaron. Mi jefe en Francia pedía proyectos para el European Research Council, para la Agence Nacional de la Recherche. Todos esos proyectos me los dejaba a mí para que los leyera y diera mi opinión. Entonces, en general, luego si en Google pones proyectos, yo lo he hecho para IRC Starting Grant, si en Google pones algún proyecto aparece también. La idea es, por eso he dicho lo de conocer a gente, moverte y demás. Yo como lo he logrado esto ha sido a base de hablar con gente, pedirles proyectos de todo tipo y leérmelos. Que yo sepa no hay nada oficial. Vale. Gracias. Y la segunda... bueno, es para Eusebio, pero en general para los tres. Respecto a plantearte pedir una Marie Curie para irte fuera y luego volver a Europa o una intraeuropea, hay desde 2 puntos de vista, no sé qué sería lo más sensato y quería preguntar vuestra opinión. En primer lugar, yo una cosa que mi caso personal, una cosa que me puedo plantear y que creo que tiene sentido desde un punto de vista científico y como proyecto sería irme a un sitio, por ejemplo, de Estados Unidos o seguramente de Estados Unidos, un sitio muy puntero, aprender algo determinado y volver a mi institución donde estoy ahora haciendo mi tesis porque tiene sentido que eso que aprendo allí hacerlo aquí. Pero como uno de los objetivos es la movilidad entre países precisamente, desde el punto de vista del evaluador, ¿eso estaría peor valorado? El hecho de que en el proyecto propongo volver a mi universidad donde me he formado, donde he hecho mi tesis, o no necesariamente. Bueno, si queréis contesto yo. En principio no. Es decir, vale. Tú todo lo que pasa es que lo tienes que justificar. Es decir, al final tú tienes que defender tu postura y yo no voy a juzgar con mi criterio, pues no me parece buena idea. No, es decir, si tú la defiendes bien, por supuesto que es defendible. Vale. Realmente incluso si tú eso lo propones como transferencia de conocimiento, pues incluso puede ser un punto positivo. Es decir, todo al final depende de cómo lo cuentes. Vale, perfecto. Y desde el punto de vista pragmático, puramente pragmático, yo he echado, como ha cambiado el programa Marco y tal, pues no es lo mismo, pero si tú miras la asignación de presupuesto que hay para las intraeuropeas y la asignación de presupuesto que hay para las de irte fuera de Europa y volver, sí, mucho menor. Y miras cuánto dinero le dan a cada persona que se va a Europa y a cada persona que se va fuera y vuelve, realmente hay muchas más para irte dentro de Europa. Si he hecho bien las cuentas, hay mucho más, salen muchas más becas para irte de Europa que para irte fuera y volver. Entonces, de cara a optimizar la probabilidad de que te la concedan, ¿es más sensato pedirla dentro de Europa o no tiene por qué? Hombre, yo creo que también es otra pregunta para el punto nacional de contacto. Es decir, obviamente, si el ratio de éxito en las intraeuropeas es un 20 y en el otro un 10, pues la respuesta es obvia, ¿no? Desde el punto de vista de evaluación, yo esa información, yo solamente evalúo, ¿no? O los que estamos allí, que realmente puede ser cualquiera, evaluamos. Pero luego no sabemos si para una intraeuropea tienes que sacar 90 y para la otra tienes que sacar 95. Eso yo creo que también es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, es mucho trabajo preparar una propuesta, ¿no? Para aquellos que ya lo habéis hecho es mucho trabajo y evidentemente optimizar tu trabajo también es parte
de la estrategia, ¿no? Muchos investigadores nos preguntan, ¿cumplo los requisitos de un Career Restart o de una European Fellowship y a cuál me presento? Nosotros te ofrecemos las tasas de éxito y el número de propuestas de una convocatoria, pero puede ser que la siguiente convocatoria se presenten menos, se presenten más. Por ejemplo, sí que te podemos aconsejar, si tú cumples los requisitos del parón de investigación, que te presentes al Career Restart, porque estás compitiendo con investigadores que han tenido un parón en su carrera investigadora. Si tú tienes un parón en tu carrera investigadora y te presentas a una Standard European, estás compitiendo con gente que no ha tenido ese parón en su carrera investigadora y quizás estás en desventaja. Pero al fin y al cabo son todas estadísticas y, por ejemplo, en ITN la tasa de éxito en la primera convocatoria era de un 9%, en la segunda convocatoria de repente pues la tasa de éxito es un 6%. No te puedo aconsejar vete a los doctorados industriales o vete a los doctorados conjuntos o a las estándar. Es un poco la pelota está en tu tejado y tienes que ser tú quien decida a dónde tienes que aplicar. En determinadas situaciones está claro que tienes que ir a un Career, que tienes que ir a un Reintegration, pero entre estándar European y una Global tienes que sopesarlo tú. Los objetivos son diferentes. Vas a un tercer país y obtienes una formación puntera que vas a desarrollar posteriormente en una transferencia a tu centro de investigación. Solamente un comentario sobre eso es que no fuerces mirando el ratio de éxito dices, no, es que hay mucho más ratio de éxito en Europa, por lo tanto voy a quedarme en Europa, ¿no? Sin embargo, tú, pues, por los motivos que sean, por tu investigación o por experiencia previa, tienes una mayor colaboración con una universidad o con un centro americano, ¿no? Lo que estás ganando por una parte lo puedes perder por la otra, porque en la evaluación se valora mucho que ya haya habido una experiencia previa de colaboración y que probablemente si tú ya has estado en ese centro, la transferencia de conocimiento la puedes defender mucho mejor. Mientras que si tú fuerzas a ir a una institución europea simplemente porque piensas que el ratio de éxito es mayor, pues lo mismo lo fuerzas tanto que no consigues. Entonces, todo eso lo tienes que evaluar, Obviamente lo mejor es elegir aquel centro con el cual ya has colaborado, si es posible, ¿no? Y luego que tenga el mayor ratio de éxito en la concesión, ¿no? Porque obviamente entonces tienes mayores ventajas, ¿no? Hola, mi pregunta está enfocada hacia el impacto de una Marie Curie individual en la carrera investigadora del fellow. Yo querría saber cómo un evaluador, la importancia que le da un evaluador en que la propuesta se diga cuál es el futuro de ese investigador una vez que ya no tenga esa financiación. Y también me gustaría saber si alguno de los dos fellows que han compartido la experiencia con nosotros incluyeron esta información en su propuesta. Gracias. ¿Empiezo yo? Un poco. Bueno, eso sí que se mira mucho, ¿no? Tú tienes que defender, y eso depende también del panel, ¿no? Qué ganancia, qué impacto va a tener, sobre todo lo más importante, en tu carrera profesional, ¿no? Y tú puedes orientar tu carrera profesional o bien por academia, o bien por industria, o bien por ambos, ¿no? Y tienes que defender que tu propuesta te permite, cuando acabe el proyecto, estar en una mejor condición pues para bien empezar una vida en investigación dentro de la universidad, una vida de docencia e investigación. Y si tú dices de vida de docencia e investigación, pues debes defender que obviamente tú vas a dar clases, por ejemplo, si vas a una universidad, ¿no? Y eso va a tener impacto positivo dentro de tu formación como docente, o bien si tú tienes las ideas muy claras de que quieres ir a una empresa porque la tecnología es muy puntera y tiene muchísima aplicación en la empresa, pues también lo tienes que defender. Tú puedes defender cualquier postura, pero la tienes que sostener en base a la propia propuesta y a lo que vas a hacer en la propuesta. Entonces, el ejemplo típico es, no, yo quiero hacer vida en academia y quiero dar clases, y sin embargo, dentro de la propuesta no mencionas en absoluto que tú no tienes el más mínimo interés en dar clases. Pues esa incongruencia llama la atención y puede que lo que tú piensas que es positivo termine siendo negativo. O sea que, o tú mencionas que va a tener un futuro profesional en la empresa y sin embargo no mencionas ninguna aplicación de tu tecnología en la empresa, ¿no? Pues eso también es importante. Tienes que ser sobre todo coherente y tú puedes defender, yo recomendaría defender las tres cosas. Defender vida en academia, vida en investigación en academia o vida en empresa, pero adecuadamente justificada. Por lo tanto, entonces, eso sería la máxima puntuación, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, yo en mi propuesta yo lo dejé claramente escrito
cuál era mi plan de futuro después del programa. Dejé claro que mi intención era volver a la UPM, al IES, al Instituto de Energía Solar, que mi plan era conseguir en una plaza. Todo esto es independientemente de cómo de posible tú creas que va a ser o no va a ser, pero tienes que decir cuál es tu intención. También dejé claro que mi intención era hacer transferencia de tecnología tanto a industria española como a europea, desde mi posición en la UPM, y todo esto, bueno, pues quedó reflejado en la propuesta de proyecto. Por lo tanto, yo creo que es importante. Básicamente es pues lo que ha dicho Eusebio. Yo no podía ofrecer algo claro, bueno, y ahora mismo pues no tengo nada claro cuando se me acabe el contrato, pero sí, fue precisamente el ejemplo que ha dicho. Decía, uno de los puntos fuertes de venir a universidad es que podría e iba a dar clases dentro del proyecto. También decía que tendría colaboraciones con instituciones como el CNRS en Francia y también que el proyecto iba a ser de programación e imagen. Y de esa manera pude poner luego el impacto de decir, es posible que pueda obtener o una plaza en la universidad, ya que daré clases si es necesario, podría o buscaré plazas en organismos públicos como el CSIC o el CNRS en Francia, o incluso en la industria, porque las competencias de programación, visualización 3D y demás están bien pensadas. También puse ejemplos de anteriores postdoctorandos que había tenido, el que es ahora en la actualidad mi jefe, que habían conseguido plazas en la Universidad Francesa o demás, para decir, no soy el primero que hace esto y que se queda ahí. Entonces, más o menos, pero creo que lo ha resumido muy bien. Y bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar es que también en mi propuesta, puesto que decía que mi intención era volver a la Universidad Politécnica de Madrid y conseguir una plaza allí, y sabéis que para conseguir una plaza en la universidad es muy importante la parte de docencia, y de estos 2 años de investigación fuera de España, pues la docencia es bastante complicada de ejercerla. Entonces yo dejé claro en la propuesta que mi intención era también poder hacer lo que llaman allí mentoring de estudiantes de doctorado en el Centro Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que eso también es positivo a la hora de evaluar la docencia. O sea, dar clases no era posible porque eso es un centro nacional de investigación, no es una universidad, pero bueno, pues se puede echar imaginación a la propuesta. Hola, buenos días. Es una pregunta para los puntos nacionales de contacto. Es en el caso de las expresiones de interés, que es, bueno, habéis comentado que es como una manera para buscar posibles investigadores, en el caso, por ejemplo, de empresas u otro tipo de instituciones. ¿Esas expresiones de interés están abiertas actualmente? ¿Se pueden publicar? ¿Tenéis otras listas de distribución? Vale, las expresiones de interés, espera, me levanto que no te veo desde aquí, están cerradas ya para esta convocatoria, ¿vale? Nosotros lanzamos la iniciativa en el mes de marzo y, bueno, yo la verdad es que pensaba que podía tener algo de éxito, que alguien podía estar interesado, pero realmente fue una avalancha, ¿vale? Más de realmente, si entramos a que hay expresiones de interés que obviamente son proyectos multidisciplinares y están ubicadas en diferentes áreas científicas, pues hemos tenido que publicar casi 800 documentos. Y todo esto de manera manual porque no hay nada automatizado. Entonces hemos cerrado y ahora lo que estamos haciendo es dar visibilidad. Vamos lanzando tweets semanales, hacemos difusión en todos los foros que podemos, en ECPs, Comisión Europea, para que los investigadores que sean elegibles por todo el mundo puedan aplicar y ver lo que hay. Entonces, de cara a este año está cerrado. Lo que haremos será algún tipo de evaluación de la iniciativa como tal para saber si ha sido, bueno, buena o no, si ha servido para las instituciones de acogida, para saber si han tenido más candidatos y, de todas maneras, independientemente, el año que viene lo lanzaremos otra vez. Lo que haremos será lanzarlo con más tiempo, ¿vale? Es decir, enero, febrero, de cara a que la convocatoria abrirá marzo, abril el año que viene, pues para que ya esté todo subido y haya más margen para todas las instituciones, porque es para universidades, empresas, todo tipo de entidades puedan estar visibles allí. Así que yo lo que os recomiendo es que estéis al tanto dentro de la página web de ese Horizonte 2020, también en el boletín que nosotros enviamos semanalmente, iremos dando difusión de cómo lo vamos a ir haciendo. Pero esto ya enero, febrero del año que viene. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta sobre, a la hora de evaluar entre las propuestas estándar y las propuestas Restart,
si las propuestas van a los mismos evaluadores, o sea, si los evaluadores independientemente están evaluando START o las CAR, o si en el panel CAR hay algún tipo de prioridad sobre las áreas, porque claro, ir todos juntos de forma multidisciplinar a una sola evaluación, pues puede perjudicar unas áreas, ¿no?, sobre otras. En mi experiencia nos mandan solamente de un área, es decir, yo solamente evalúo de un área. Y yo creo que hacen lo mismo, es decir, generalmente eligen a los evaluadores de un solo área y solo nos piden evaluar de un determinado área. De un área, independientemente si son propuestas estándar o del panel CAR. Sí, ahí sí que te pueden poner en un área, pero te pueden poner varias de individual o de outgoing, sí que te pueden separar, ¿no? Y van a paneles diferentes después, eso sí. Simplemente mencionar que aunque CAR y RI de reintegración son paneles multidisciplinares, efectivamente cuando se envía la propuesta también se tienen que identificar las áreas científicas, justamente para luego redistribuir estas propuestas a los evaluadores que compete. Lo que pasa es que es cierto, o sea, que nosotros no hacemos esa selección, a nosotros ya nos viene, ese trabajo ya es previo. Dos cuestiones, una para el último ponente, una muy práctica, y es si puede darnos una estimación de lo que viene a costar un seguro médico de estos de visitante en Estados Unidos. Y la otra es para Eusebio, es si él cree que dentro de estas propuestas Marie Curie, en referencia al tema que se hablaba de cómo va a afectar en un futuro a la proyección del candidato, ¿es valorable o no el hecho de que el candidato diga voy a fundar una startup para comercializar la tecnología? Y en ese caso, el tema del IP, de la propiedad intelectual, si está realmente resuelto de manera eficaz o no. Cuanto a la primera pregunta, pues un seguro médico de visitante está en torno a los... Bueno, depende un poco de la compañía y de la cobertura, pues puedes elegir los rangos de cobertura. Lo normal para Estados Unidos es que la cobertura supere el $1.000.000 en caso de accidente o atención médica. Los seguros están en torno a $1.500 por año, lo cual es bastante más económico que los seguros tradicionales de allí. Pero es verdad que estos seguros no cubren, solo cubren accidentes y atención médica. Por ejemplo, tienes una apendicitis, eso te lo cubre, pero si te descubren una enfermedad que va a requerir un cáncer o algo así, pues solamente te cubre la atención médica hasta que te estabilizan y luego ya a partir de ahí ya corre de tu cuenta. Pero bueno, eso tampoco, no sé, en mi opinión tampoco tiene mucho problema porque siempre puedes coger un avión y volverte a Madrid o a España, puesto que como estás contratado desde España, sigues teniendo tu seguridad social aquí. Entonces, bueno, pues yo creo que la opción de contratar un seguro de viajero o de estancia es, para mi punto de vista, es la mejor, ¿no? Y como han comentado antes, al final esto es un proyecto y por lo tanto, como proyecto, pues puede tener una parte de explotación que puede ser pues montar una empresa. Y en ese caso, es decir, yo no soy un experto en propiedad intelectual. Lo que pasa es que tú siempre dices, bueno, pues obviamente si esta persona propone que puede ser muy positivo, entonces eso se ve de forma positiva, como un pequeño plan de explotación a base de montar una empresa o bien de patentes, pues es importante obviamente que menciones la parte de propiedad intelectual. Pero lo habitual, o yo por lo menos lo que recomiendo, es que tú menciones, es decir, la Comisión Europea tiene un código de un código de propiedad intelectual que no recuerda la normativa, pero lo habitual es simplemente poner esa frase. Como te dices, bueno, esta persona lo ha tenido en cuenta, ¿no? Y luego, en cualquier caso, pues si hay algún detalle adicional, se gestionará con la Comisión Europea o se gestionará con el acuerdo de consorcio, con el grupo, con lo que sea, ¿no? Es decir, simplemente tenerlo en cuenta. Pero no se te pide, o yo por lo menos nunca he pedido porque no entiendo de propiedad intelectual, con lo cual no puedo exigir que alguien me dé muchos detalles de algo que no entiendo. O sea que... Estamos hablando también de un proyecto de 10 páginas, no vas a poder desarrollar una
una estrategia de protección de los resultados, lo que tendrás que plantear es que tu institución de acogida tiene una oficina de transferencia de tecnología y se pondrán todos los medios a tu disposición para poder explotar los resultados. No tienes que explicar quién va a ser el propietario de los resultados. Sí, puedes plantear que se puede crear una spin-off, una startup, pero bueno, tienes 10 páginas y tampoco, simplemente tienes que presentar un poco las capacidades de la institución que te acoge para poder desarrollar el resultado. Es decir, lo importante es que lo tengas en cuenta, porque si no, en vez de puntuarte positivo, te puede puntuar negativo por la otra parte. Es decir, si has mencionado la empresa o patentes, pero no mencionas propiedad intelectual, pues típica nota negativa, la propiedad intelectual no ha sido adecuadamente destacada o indicada. O sea, y bueno. Se dan casos habitualmente de candidatos que propongan a futuro esta solución de comercialización, o es una cosa. Sí que hay casos. Vale, sí que hay casos. Pero luego ten en cuenta que los evaluadores se fijan en todo, y lo que no me fije yo se fija el otro. O sea, que no. Luego siempre hay alguno que se fija, pues mira, menciona esto, pero no ha mencionado propiedad intelectual, y tú te quedas, pues es cierto, ¿no? O sea que, entonces, bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, ya ha terminado la jornada. Agradecer a los 3 ponentes su intervención y sobre todo ofrecer su experiencia al resto de participantes aquí, y sobre todo, bueno, a los 2 NCPs por ofrecernos la oportunidad de escuchar en qué consiste esta convocatoria, a la que todos estáis dispuestos a participar el próximo 10 de septiembre. Y nada, esto es todo. Gracias.